buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, sí, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, sí, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra
con mi alma, Señor, y todo el corazón te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Tú eres grande y todo poderoso. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré, con mi alma, Señor, y todo el corazón te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Tú eres grande y todo poderoso. Tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Oh, tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Oh sí, tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Oh, gracias, Señor Jesús. Te adoramos esta mañana, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Aleluya, amén. Vamos a dar otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Aleluya, Jesús. Amén. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Un domingo por la mañana. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Amén. Solamente breven conmigo en esta mañana. Mi cuerpo no amaneció de todo el bien. A unas pocas de náuseas. Si termino corto, ya saben por qué. Pero si me siento bien, le seguimos hasta que esto se acabe. Amén. Pero es bueno verles en esta mañana. Queremos darle gracias también a aquellos que estuvieron ayer en la ciudad de Uvalde.
a aquellos grupos que fueron. Muchas gracias. Oí gran reportes. Yo no pude asistir, pero oí gran reportes que una persona recibió el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo maravilloso. Oír esa clase de noticias en medio de todas estas circunstancias que está sucediendo. Y es lo que vengo a hablar en esta mañana, que debemos de mostrar la misericordia del Señor. Y vamos a estar hablando de esto en esta mañana, la gran misericordia del Señor. No importa cómo se ponga allá afuera, el amor de Dios es mucho más grande. El amor de Dios, la presencia del Señor, la gracia del Señor y sobre todo la misericordia del Señor es mucho más grande de cualquier cosa que hay allá afuera. Amén. Y esta misericordia que recibimos de parte de Dios, una misericordia que es incomprensible en esta mañana, si queremos entenderla, no cabe en nuestra mente de cómo un Dios tan grande, tan poderoso nos amara a nosotros. Amén. Y en esta mañana quiero comenzar con una historia. Vamos a leer una historia en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sobre su cabeza, sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, me enojo hasta la muerte. Le decía a mi esposa, realmente Jonás estaba súper enojado. Contestarle así a Dios, y Dios te pregunta: ¿estás enojado? Sí, hasta la muerte, me quiero morir de lo enojado que estoy. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? En el versículo 10, el cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y nuestro versículo de enfoque va a ser este, versículo del 10 al 11. Jonás se había enojado por algo que había nacido de la noche de la mañana. Y Dios le respondió: ¿no tendré yo piedad de Nínive, una ciudad? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jonás: una ciudad que vale mucho más que aquella calabacera que creció de la noche de la mañana. ¿No tendré yo mucho más misericordia por ellos o piedad por ellos? Y nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana es: no debemos envidiar a Dios por mostrar misericordia a los demás, porque necesitamos la misericordia de Dios en todo momento. Cada uno de nosotros necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. No podemos ver a alguien y decir: aquella es una mala persona, él no merece la misericordia de Dios. No podemos hacer de esta manera. Aunque usted lo dude, y como vimos en el libro de Jonás, Jonás era una de esas personas, pero hay personas en el mundo que son así de esta manera, que les gusta recibir la gracia de Dios, les gusta recibir la misericordia de Dios, pero cuando se trata de ellos de dar o mostrar a alguien más, hay un problema ahí en ese aspecto, de esa área de su vida. Había un hombre llamado Lee. Este hombre llamado Lee había recogido un grupo de hombres de un centro de atención para ancianos, de un asilo. Y él había aceptado agarrar este grupo de ancianos. Cada semana él iba, hacía cosas,
con ellos y sobre todo los llevaba a la iglesia. Y uno de los hombres se llamaba Greg. Este hombre necesitaba una silla de ruedas y Lee le pudo comprar aquella silla de ruedas y él le ayudaba a ir a la iglesia. Y Greg iba a la iglesia con Lee y batallaban, pero ahí Lee lo subía a la van y se venían a la iglesia. Y sucedió que una vez que él lo acompañó a la iglesia, Lee lo ayudaba a Greg a pasar al altar, a adorar a Dios y todas estas cosas. Y al final de cuentas, al final del servicio se fue con una familia, llevó a Greg a comer con una familia después del culto. Y todo marchaba bien, Greg estaba siendo alimentado, Greg estaba siendo asistido por esta persona y todo estaba perfecto en la vida de Greg. Pero sucedió que Liz, al final, ya acabándose de terminar la comida, se levanta y comienza a preparar un plato, no sé si de lo que sobró o pidió otro plato, pero estaba preparando un plato y en eso Greg lo mira y le pregunta, ¿para quién es ese plato? Y Lee le dijo que era para otro hombre que estaba ahí en el asilo llamado George. George había tenido problemas de ir a la iglesia ese día, se había levantado con malestar y no había podido asistir a la iglesia. Así que Lee le preparó un platillo, pero a Greg no le gustó mucho la idea. Lo miró a Lee y le dijo, ¿estás seguro que quieres llevarle ese platillo? Yo si fuera tú, yo no haría eso. Porque George no nos ha acompañado a la iglesia. George le has invitado y no ha venido a la iglesia. No creo que sea de buena manera de que tú le lleves un platillo. George, en otras palabras, Greg está diciendo que él venga a la iglesia. Si quiere un platillo, que él venga, ¿verdad? No, tú lo tienes que llevar tú. Pero Lee aún preparó el platillo y aún cuando regresaron al asilo se lo llevó a George y le dio el platillo. Greg no estaba muy contento y las últimas palabras de Greg, yo creo, a bajarse de la van o de cualquier carro que andaban y Lee empujarlo de la silla de rueda, se voltea con Lee y gruñendo y eso sabe como la gente de avanzada edad, ¿verdad? Me imagino el genio y él le dice estas palabras, a lo mejor si yo no fuera ido a la iglesia, tú no me fueras traído un plato. Y ahí gruñendo aquel anciano. Y a veces pasa así de esta manera. Amén. Queremos recibir misericordia de Dios, queremos recibir cosas de parte de Dios. Pero cuando se le quiere mostrar a alguien la misericordia, hay veces que tenemos problemas porque decimos esa persona no se lo merece. Y esto me recordó a mí cuando íbamos al asilo, había una viejita, no sé si mi esposa se acuerda, había una viejita que entrábamos y estaba en una mesa y ella sola estaba y se puede imaginar qué carácter tenía para que estuviera ella sola. Y había otras dos ancianitas sentadas en un sofá y siempre que íbamos, aquella ancianita siempre estaba sola. Y nos dimos cuenta por qué. No tenía un carácter muy bien que digamos y nos acercamos y de primero estaba así con la cara toda así como que estábamos haciendo ahí. Pero después comenzamos a platicar, yo comencé a platicar con ella y después como que nos ganamos su confianza y su semblante cambió. Ella estaba agradecida que nosotros estuviéramos ahí. Pero las otras ancianitas nos decían a nosotros, no, hombre, no se acerquen con esa señora, no, hombre, es bien amarga esa señora. Esa señora no, ni se acerquen, no le hablen porque ella no quiere nada de Dios. Pero lo hermoso de Dios es que Él vino a mostrar misericordia para esas clases de personas. Amén. Si lo podemos en nuestro egoísmo, y es triste a veces que dejamos ese egoísmo que nos ciega a ver la necesidad de los demás. Cuando nos cerramos en nosotros mismos y pensamos que aquellas personas no necesitan de la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos manda a ser misericordiosos. Si tienen sus Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 36. En Lucas capítulo 6, versículo 36. Decía el Señor, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios nos manda a mostrar esa misericordia con los demás. ¿Acaso no hemos recibido la misericordia de parte de Dios? ¿Quién somos nosotros para poder detener esa misericordia? Para que alguien más pueda recibir esa misericordia. Debemos demostrar misericordia para aquellos que uno diga, pues no se lo merece.
el Señor vino a morir por cada uno de ellos. Amén. Nosotros decimos, es una mala persona. Pero ¿acaso no éramos todos una mala persona? Amén. Antes de venir a este evangelio, antes de que el Señor transformara nuestra vida, no éramos basura, no éramos una persona que nadie quería estar al lado de nosotros por causa de nuestro carácter. Pero cuando Dios transformó nuestra vida, Él nos llenó con su amor y nos llenó con su misericordia. Amén. Por eso Él nos manda a ser misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Y la manera en que nosotros podemos mostrar misericordia es cuando estamos cercanos a Dios. Amén. Si estamos lejos de Dios, va a ser muy difícil poder demostrar aquella misericordia. Va a ser muy difícil para nosotros. Porque aquí esta carne quiere nomás échale para acá, nada para allá. Estamos como el mar rojo, el mar muerto, nomás recibiendo, pero nunca suelta nada. Pero entre más pasamos tiempo con Dios, entre más nos acercamos con Dios, entre más estamos ayunando y orando, así como vemos la necesidad que tiene la ciudad de Uvalde, y muchos hermanos atendieron aquel llamado, podemos ver la necesidad de los demás. Podemos ver que aquel que necesita a esa misericordia en ese momento, en ese instante, o la gracia de Dios, podemos ser sensibles a la necesidad de los demás. Entre más estamos apegados en la presencia de Dios, entre más estamos apegados a Dios, vamos a poder notar la necesidad de una persona. Muchos se preguntan cómo aquellos profetas evangelistas saben. Porque tienen su vida de oración, porque pasan tiempo con Dios, están ayunando, están haciendo sensibles a la voz de Dios. Ellos cuando van a una parte no necesita que el pastor le diga, mira, esta tal y tal persona, simplemente están sensibles a la voz de Dios y Dios habla y demuestra la necesidad de los más, y aquellas personas pueden mostrar esa misericordia de parte de Dios. Pero hubo uno que no le gustó mucho la idea de mostrar misericordia, porque es difícil hacerlo cuando tu relación con Dios no está donde debe de estar. Y hablamos acerca de Jonás, el llamado de Jonás. Y sabemos que muchos profetas pasaron por esta misma circunstancia. Quizás fueron resistentes cuando Dios les habló. Recordamos a Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo soy tardo en el habla, soy tartamudo, ¿verdad? No puedo hablar mucho. Isaías le decía, yo soy inmundo de labios, Señor. Y Jeremías decía, le echaba la culpa a su juventud, era así cuando yo era joven y esto, lo otro. Y quizás todos tenían un mérito, ¿verdad?, de ser excusados, de llevar palabra de Dios. Pero Jonás, como decimos aquí, ese sí se pasó. Jonás fue mucho más allá. A Jonás se le hizo el llamado de predicar, llevar la palabra de Dios a arrepentimiento, porque si no iba a venir juicio sobre la ciudad. Pero Jonás decidió correr del llamado de Dios. Jonás dijo, no, Señor, y se fue al otro lado contrario de donde debería de estar. Y Jonás no quería predicarles a esos asirios. Es más que claro, Señor, le decía el Señor, te lo dije en capítulo 4, te dije que si yo predicaba y si llevaba el mensaje, tú eres tardo, Señor, para la ira, eres grande en misericordia. Él no quería que el Señor mostrara misericordia a sus enemigos. Él no quería que el Señor demostrara esa misericordia porque Él los odiaba, él no les gustaba, no le caía bien ese tipo de personas. Y sabemos que los asirios no habían mostrado tanta misericordia que digamos con el pueblo, donde iban ellos a la guerra. Y hablan de ellos que no eran muy brutales en la guerra, no tenían esa misericordia. Mas, sin embargo, yo no sé, Dios, Él quería alcanzar a aquel pueblo. Aún fuera como fuesen, Él quería alcanzarles. Así que mandó a Jonás, pero Jonás literalmente se escapó de su llamado. Se dirigió allá a los muelles, se dirigió allá a un borde de un barco y se fue a lo más profundo de aquel barco, y aquel barco se fue al mar y se fue opuestamente a la dirección que debía haber ido en primer lugar, a Nínive. Tal vez en su pensamiento absurdo dijo, ya me voy a alejar de Dios, me voy a ir a esconder, el Señor no me va a poder encontrar en el lugar donde estoy, porque se encontraba en un lugar muy abajo del barco, en un lugar allá en el mar, allá a lo lejos. Y quizás Jonás podía correr, pero no podía esconderse.
Muchas veces queremos correr del llamado de Dios, queremos correr de lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no nos podemos esconder de su presencia. Y ahora uno puede decir, y uno puede ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no puede ser detenida simplemente porque alguien rehusó a atender al llamado de Dios. Pero lo que el Señor quería hacer con la vida de Jonás, quería demostrar su misericordia. Quería demostrar la misericordia con Jonás. Había algo en la vida de Jonás que tenía que arreglarse. Había un aspecto, una área en la vida de Jonás que el Señor quería demostrarle, más bien quería demostrarle qué es lo que significa misericordia. Y vemos la historia de Jonás. Como dije, tal vez Jonás pensó que se había escapado del Señor mientras dormía en aquel barco. Como Dios no había llamado su atención, y esto es número uno, cuando uno se aleja de la voluntad de Dios, del llamado de Dios, y nada sucede, uno dice, ay, yes, ya la hice. ¿Ves? Ya no me ha pasado nada. Tengan cuidado. Amén. De primero, yo lo he dicho muchas veces y lo digo con mi testimonio. Quizás de primero todo está bien, o parece ser que todo está bien, pero Dios, lo que Él comienza en tu vida, Él lo va a terminar. Y así como en mi vida, así como Jonás, Dios hizo esto. Dios no había acabado con Jonás. Él pensó que ya se había alejado de la voluntad de Dios, pero Dios Todopoderoso, mandó una gran tormenta que azotara aquel barco. Y aquellos marineros, y estamos hablando de marineros expertos, amén, en tormentas. Ellos habían visto clases de tormentas. Ese era su oficio, era su vida. Pero vino esta tormenta y azotaba aquel barco. Y de primeros ellos quizás pensaron, es una tormenta como cualquier otra. Pero había algo diferente en esta tormenta. Era aún mucho más violenta, era mucho más quizás profunda, más densa. Y estos marineros desesperados comenzaron a notar que esta no era una tormenta natural. Había algo más allá. Y qué irónico es, ¿verdad? Ellos pudieron percibir que era algo más allá, mientras que Jonás, allá abajo en el barco, como que si nada estuviera pasando, como que si todo estaba bien en su vida, estaba completamente dormido. Y acá arriba había una tormenta. A los compañeros del barco estaban ahí tratando de pelear contra aquella tormenta. Llegaron a tal grado que dijeron, esto está fuera de lo normal. Y ellos comenzaron a invocar a sus dioses. Ellos no conocían al Dios de Jonás, pero ellos comenzaron a invocar a sus dioses. Y nada sucedía. Hasta que el capitán del barco bajó allá abajo y le dice a Jonás, no le dice Jonás, pero le dice, ¿qué tienes tú? Levántate, tú que duermes, y comienza a invocar a tu Dios. Quizás Él te escuche, quizás él piense en nosotros para que no perezcamos. Me imagino que si solamente hubieran sabido que Dios ya había pensado en ellos, que Dios ya se había acordado de esas personas, y que aquel que estaba dormido era el encargado de llevarles palabra de arrepentimiento a sus vidas. Me imagino que la situación hubiera sido totalmente diferente si ellos se hubieran dado cuenta del principio. Pero ellos le dijeron, ora a tu Dios, quizás piense en nosotros. Y cuando ellos le dijeron esto a Jonás, ellos echaron suerte, comenzaron a echar suerte a su manera, y la suerte cayó sobre Jonás. Ellos se dieron cuenta que Jonás era el problema, que Jonás era aquel que la tormenta estaba azotando en aquella barca. Y en Jonás 1, versículo 8 dice, le dijeron a Jonás, dinos, te rogamos, ¿por qué causa este mal sobre nosotros ha venido? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Comenzaron a interrogar a Jonás, y Jonás le dijo, yo soy un profeta que me encuentro huyendo de la presencia del Señor. Entonces surgió lo impensable. Jonás le dice a aquellos hombres, si quieren que se calme esta tormenta, échenme de la barca. Ahora otra vez vemos lo irónico de la situación. Jonás le dijo a aquellos hombres, tírenme de la barca y esta tormenta se va a calmar. Aquellos hombres que no conocían de Dios
aquellos hombres que no habían quizás escuchado algo hablar de Dios, tuvieron más compasión por Jonás, más misericordia, porque no lo echaron luego. Ellos se voltearon y fueron otra vez allá arriba y comenzaron a ramar otra vez contra la corriente, tratando de salvar sus vidas. Vieron que no pudieran, entonces vinieron, hicieron exactamente lo que Jonás les mandó decir. Lo echaron de aquella barca, y cuando lo echaron de aquella barca, aquella tormenta se calmó, aquellas aguas se calmaron. Qué vergüenza ha sido por Jonás, de que alguien que no conocía a Dios tenía más compasión, sabiendo que aquel hombre era el culpable de la tormenta, pero aún así no lo lanzaron luego. Trataron de ayudar, trataron de llegar a tierra seca, pero no pudieron, así que se vieron motivados a tirar a aquel hombre llamado Jonás. Y luego después se hicieron sacrificios para que Dios los perdonara por ese tal acto. Qué vergüenza sería para Jonás, amén, de ver este acto de aquellos hombres que mostraron un poco de compasión, una misericordia para ellos. Y para nosotros debe ser una vergüenza si no mostramos esta clase de compasión y esta clase de misericordia para alguien más. Y qué hermoso fue el día de ayer, y están los tonijoses aquí, ellos prepararon un grupo, de que la gente se dé cuenta que hay una iglesia que todavía demuestra esta clase de misericordia, que todavía, no lo digo porque están aquí, pero que ellos muestren esa clase de compasión, esa clase de amor. Y en más de momentos así críticos, duros, difíciles, que parece que todo está terminado, pero como dije antes, la misericordia de Dios es mucho más grande. La misericordia de Dios es mucho mayor que cualquier situación, de cualquier circunstancia. La misericordia y el amor de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios debemos demostrar, seguir demostrando esa misericordia y esa compasión para aquellos que están en necesidad de esa compasión. Así que este hombre, Jonás, fue lanzado de aquel barco y quizás aquellos marineros pensaron que su vida ya estaba terminada. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la misericordia del Señor? ¿Cuántos están agradecidos por esa gracia de parte de Dios? Debemos estar agradecidos de esa misericordia porque nos ha sacado de un lugar tan profundo, tan adentro donde estábamos, que estábamos sin esperanza, sin ilusión. Pero esa preciosa misericordia de Dios, que no tiene palabra para describir en esta mañana, esa misericordia nos alcanza, amén. Aun cuando merecemos, amén, recibir castigo, recibir cualquier cosa por nuestros pecados, por nuestros delitos que hemos cometido, pero debemos dar gracias por esa misericordia de Dios. Jonás parecía que su vida iba a ser terminada, ser lanzado en el mar. Y si usted no ha ido al mar, el mar es gigantesco, es tan profundo. A mí me da miedo. Yo nomás me meto a la orilla donde me llega a los tobillos. Y si tengo un poquito más de fe, me meto nomás que me llega hasta aquí, hasta ahí. Ya no me meto más profundo. Ahora imagínate quizás estar allá en la orilla, en el medio del mar y ser lanzado. Quizás pensó Jonás, hasta aquí llegué. Pero Dios mandó un gran pez para que devorara, se comiera a Jonás. No para destruirlo. Si Dios fuera querido, quizás ese pez lo fuera devorado y ahí se acabó la historia de Jonás. Pero es hermoso como Dios trabaja. Uno piensa que es para destruirnos, pero Dios no nos da pruebas para destruirnos. Él quiere trabajar con nosotros. Él quiere lidiar con nosotros. Esto es la hermosura de su misericordia. Aunque merecía que ese pez se lo comiera y ese pez fuera contento y era su alimento ese día, el Señor lo guardó. El Señor en su misericordia quería demostrarle a Jonás qué tan grande es la misericordia, qué es lo que verdaderamente significaba misericordia en la vida de Jonás. Así que Jonás se encontraba ahí en ese pez, en ese estómago de aquel pez. Y Jonás ahí quizás meditando en lo que había hecho, pensando en lo que había hecho, sabía que había hecho mal y que merecía estar en ese lugar. Y vemos en la historia que Dios lidia con nosotros, aun cuando somos desobedientes, así como Jonás. Él lidia con nuestra vida y quiero dar gracias a Dios que Él lidió con mi vida, aun cuando yo le desobedecí, que Él pudo traerme una vez más, amén, a su presencia, traerme una vez más
a su camino. Ahora, el camino es doloroso. Amén. ¿Quién quiere estar en un estómago de un pez? Si por sí el pescado huele mal. Amén. Ahora imagínense estar adentro del estómago de un pez. Hay veces que nos encontramos en este lugar donde apesta, donde está feo. Por nuestras propias actitudes, por nuestras propias acciones llegamos a ese lugar por causa de la desobediencia. Ahora, hay muchos que han desobedecido a Dios. Hay muchos que se han encontrado en desobediencia a Dios. Pero lo importante es buscar ese lugar de arrepentimiento. Buscar ese lugar donde reconozcamos que hemos hecho mal delante de Dios y llegar a arrepentirnos. Porque si nos arrepentimos, si llegamos a ese lugar y digo, no importa qué tan grande sea tu pecado, amén, y si es tan grande, tan profundo, pero si tú te arrepientes de corazón, la misericordia de Dios es tan grande la misericordia de Dios, que aún en el Antiguo Testamento podemos ver esa misericordia. Cuando la ley decía que un hombre tenía que morir por adulterio, la misericordia del Señor se mostró con el rey David. Cuando se encontró en adulterio y merecía la muerte el rey David, porque eso era la ley. La ley era aquel que se encuentra en adulterio, pedrearlo hasta la muerte y debe de morir. Pero la misericordia de Dios, porque hubo un hombre que reconoció que había pecado y se arrepintió de corazón. Y aunque fuera el tiempo, la dispensación de la ley, la misericordia de Dios es mucho mayor que cualquier cosa. Amén. Y alcanzó a David. Hay otros que piensan, de esta manera. Muchos miran el sacrificio como parte de destituir la desobediencia. Pero muchas veces sacrificamos o pensamos nosotros que estamos pidiendo perdón a Dios o arrepintiéndonos. Pero no es así. Hay veces que nuestro sacrificio está manchado. Hay veces que nuestro sacrificio no es genuino, no es real. Hay veces que nuestro arrepentimiento no es verdadero y debemos de tener cuidado con eso. Debemos de tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. Amén. Si recordamos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, por eso decía el domingo pasado cuando hablaba del estudio de que tenemos que escuchar la voz de Dios y ser obedientes, porque la desobediencia es algo peligrosa. Y 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 decía: he aquí el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Nuestro sacrificio no significa nada para Dios a menos que seamos obedientes. Amén. Nuestro sacrificio no significa nada para Dios a menos que sea obediente. Pregúntale a Caín. Dios no le agradó el sacrificio de ofrenda que Caín estaba ofreciendo. Había mancha en él. No era algo genuino, no era como el de Abel, algo que salía del corazón, que buscaba ese favor de parte de Dios. Los fariseos mostraban de esta misma manera. Los fariseos hacían toda clase de sacrificios. Los fariseos aparentaban ser los más santos. Los fariseos aparentaban que estaban tan cerca de Dios. Pero, sin embargo, los fariseos no mostraban misericordia para aquellos que necesitaban recibir misericordia. Una vez que el maestro fue con los publicanos, con los pecadores, se sentó a la mesa con ellos y comenzó a comer con ellos. Y los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué está el maestro comiendo con ellos? ¿No sabe que son pecadores? ¿No sabe que son publicanos? En otras palabras, ellos decían: ¿no saben quién son ellos? Ellos no merecen la presencia del maestro. Ellos no merecen estar cerca de la presencia de Dios. Y nota lo que el maestro Jesucristo les responde en Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Queremos hacer muchas cosas delante de Dios, esto y yo soy lo otro, Señor. Pero cuando vemos una necesidad, nos hacemos de la vista gorda, como Jonás corrió para el otro lado, como que si Dios no le había hablado en su vida. Y hay veces que hacemos esto, vemos la necesidad y no, pues yo estoy bien y miro para otro lado. La palabra de Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere que nosotros mostremos el amor, la compasión.
el carácter de lo que Dios es. Dios es amor y Él es misericordioso en esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Y Jonás había sido llamado para hablarle a aquellos que estaban en pecado, para que se arrepintieran, pero Jonás oyó del llamado de Dios. Así que Dios tenía un plan para Jonás. Él quería trabajar con Jonás, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El desobediente Jonás no solo descubrió que los vientos y el mar le obedecen, sino que también descubrió que aún los peces del mar le obedecen más a Dios que él. Aquel pez obedeció a lo que Dios le había mandado comerse a aquel hombre que estaba naufragando en el agua. Él se dio cuenta que el Señor es dueño de toda la creación, que él podía contar con un animal cuando él no podía contar con su profeta. Y el Señor va a usar cualquier persona o cualquier cosa para poder traernos a su atención. Y como digo, no es para nuestra destrucción, no es para que nosotros lo miramos mal, sino para que reconozcamos que Él es el único creador de nuestra vida, que necesitamos de Él, que necesitamos de su misericordia. Y esto trajo a Jonás a arrepentirse. Esto trajo a Jonás a un momento de arrepentimiento. Jonás quería olvidarse del Señor, pero ahora se encontraba en un lugar que él necesitaba oír palabra del Señor. Jonás se encontraba en un lugar que necesitaba de la misericordia de Dios. Y quizás estuvo en ese lugar por 3 días, oscuro, oliendo a, no sé qué olor usted le pueda dar al pescado. A mí no me gusta mucho. Yo le digo a mi esposa y a veces me hace pescado y hago una cara. Pero ahora imagínese estar allá adentro en ese pez. Y Jonás meditaba en lo que él había hecho en esos días que él estuvo ahí, meditaba. Y quizás se sintió de lo más bajo, quizás se sintió de lo más indigno. ¿Cuántos se han sentido así, de esa manera, de lo más bajo, de lo más indigno, de lo peor? Y pensamos, estamos en este lugar oscuro, en este lugar donde pensamos que ya no tenemos el perdón de Dios. Y hemos escuchado muchas frases así cuando vemos cosas suceder. Hay personas que dicen, hombre, esa persona no tiene perdón de Dios. Y ese es un engaño del diablo, es una mentira del diablo. Amén. Sí, quizás llegamos ahí por nuestras propias acciones. Sí, quizás nos encontramos en ese lugar desierto donde pesta, donde huele mal. Sí, quizás somos indignos en esta mañana del amor de Dios. Sí, quizás estamos en ese lugar, pero ahí en ese lugar, aun cuando parece que no pueda suceder nada, algo puede suceder. Jonás vino a reconocer esto. Adentro de un pez, allá en el mar, en lo profundo del mar, donde nadie se daba cuenta que Jonás estaba en ese lugar. Había uno que sí sabía exactamente dónde estaba Jonás. Quizás a las personas que están alrededor de ti no sabes dónde te encuentras, tan profundo que te encuentras en tu vida en esta mañana, pero hay uno que sí sabe dónde estás en esta mañana. Hay uno que sabe dónde te encuentras. Hay uno que sabe cómo te sientes. Y él sabía cómo se sentía Jonás. Y Jonás comenzó a clamar a Dios. Jonás clamó a Dios en el Jonás capítulo 2, versículos 7 al 8. Jonás oró de esta manera: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que observan vanidades ilusorias abandonan su propia misericordia. Cuando venimos a ser vanidosos, cuando tomamos todo, somos vanidosos y nos vanagloriamos, abandonamos esa misericordia de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que hemos fallado delante de Dios, esa misericordia, la misericordia tan grande de Dios, no importa si estás en ese lodo cenagoso, no importa si estás en lo profundo del mar, no si estás en lo profundo de tu vida, parece ser el fin de tu vida. Pregúntale a Jonás, la misericordia de Dios lo alcanzó donde estaba aquel hombre en aquel pez. La misericordia de Dios llegó hasta ese lugar. Hay veces que ofendemos a Dios, hay veces que culpamos a Dios, hay veces que renegamos en contra de Dios y nuestro mérito, nuestro castigo debe ser grande, ¿verdad? Por los hechos que cometemos, pero la misericordia de Dios, si nos arrepentimos delante de Dios, su misericordia, Él escucha nuestras oraciones, aunque le hemos fallado, y no estoy dando ley, fállale a Dios como que te arrepientes, no, pero cuando llegas a fallar, si llegas a pecar delante de Dios y solamente te arrepientes de corazón,
No te engañes por el enemigo que él te diga, no te puede alcanzar su misericordia, tu amor ya por ti ya se terminó. No, no, no. La misericordia de Dios es mayor. La misericordia es más grande que cualquier pecado que usted pueda cometer en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué lo digo? Lamentaciones lo decía en capítulo 3, versículo 22 al 23, y ya duré, gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, dice la palabra de Dios, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No hemos sido consumidos en esta mañana porque su misericordia es grande. Su misericordia no ha decaído. No se le ha acabado la misericordia en contra de nosotros. Sí, viene un juicio, pero si encontramos ese lugar de arrepentimiento, hermano, hermana, vamos a encontrar la misericordia de Dios. Yo no quiero que el juicio caiga por causa de mis pecados, sino yo quiero la misericordia de Dios que abrace, que abunde en mi vida. Amén. Yo prefiero la misericordia de Dios sobre mi vida. Y lo bueno es que cada mañana es nueva. Cada mañana la misericordia de Dios es nueva y su fidelidad es grande, dice la palabra de Dios. Si usted falló en esta mañana, si usted se encuentra en ese lugar donde usted piensa que no hay misericordia, donde no piensa que el Señor puede alcanzarle, lea este versículo. Su misericordia es nueva cada mañana y no decae su misericordia. Su misericordia no falla. Él es grande, su fidelidad es grande en esta mañana. Como Jonás, puede que no merezcamos la misericordia de Dios, pero afortunadamente Dios es misericordioso. Y eso es más en esta mañana que estar agradecidos de tener a Dios misericordioso en nuestra vida. Porque la misericordia es aquel trato compasivo de los que están en peligro. Aun cuando meritan ser castigados o son culpables, la misericordia, esta misericordia de parte de Dios, y si lo podemos decir de esta manera, deriva de aquella palabra latín que significa merced o merced, que significa precio pagado. Amén. Tiene la connotación de perdón, benevolencia y bondad. La misericordia de Dios significa que el precio ya ha sido pagado y sabemos quién pagó ese precio por nuestros pecados. Cuando merecíamos nosotros estar en ese lugar, hubo uno que estuvo grande en misericordia, que no solamente demostró su gracia con nosotros, porque la gracia y la misericordia son diferentes cosas. No solamente mostró su gracia, sino mostró su misericordia en aquella cruz. Cuando merecíamos nosotros estar ahí, el Señor dijo, yo tomaré ese lugar. Yo soy el que voy a pagar aquel precio. Y pudimos ver la misericordia tan grande de Dios sobre nosotros, en nuestra vida, en aquella cruz de Calvario, donde el Rey de Reyes, Señor de Señores, dio su vida por cada uno de nosotros, mostrando lo que significa misericordia. Porque había un mundo en necesidad, había un mundo en llanto, había un mundo que se encontraba en luto, había un mundo necesitado, había a unas personas enfermas, había personas atadas al pecado. Y el Señor demostró su misericordia. Ahora podemos entender un poco, amén, de lo que el Señor requiere de su pueblo, de lo que el Señor requiere de su iglesia, de mostrar ese mismo misericordia, de que pongamos nuestra mirada en aquellos que están necesitados, que podamos dar de nuestro tiempo a aquel que está en luto, a aquel que está enfermo, a aquel que está lastimado. Eso Dios nos ha llamado a nosotros. No hagamos como Jonás al principio, que corrió para otro lado, que corrió para el lado equivocado, sino hagamos lo que Dios nos manda hacer. Él quiere que demostremos esa misericordia con aquellos que están en necesidad. Y vemos que en la vida de Jonás, Dios trató con él y dio con él. Y vemos que el Señor hizo un segundo llamado a la vida de Jonás. Y esto es lo hermoso de parte de Dios y de su misericordia. Él no solamente nos da una segunda oportunidad, nos da esa oportunidad de venir una vez más a Él, sino que Él restaura el llamado que ha puesto en tu vida. Él restaura el llamado, tiene ese poder. Yo soy testigo de ello en esta mañana. La misericordia, por la misericordia de Dios. Jonás, una vez más, sí, recapacitó, el Señor mostró misericordia, pero también volvió a llamarle a Jonás, le dijo, ve a Nínive y predíquele la palabra. Y esta vez
Jonás hizo caso a la voz de Dios y fue, predicó a la ciudad de Nínive. Conocemos la historia. El rey de Nínive oyó las palabras y mandó a toda la ciudad a ayunar y orar. Y dijo, por si Dios, ¿verdad?, nos perdona. Y sabemos la historia que Dios perdonó a aquella ciudad. Perdonó porque su misericordia es aún mucho mayor, es más grande que cualquier cosa. La misericordia de Dios es muy hermosa. Por eso decíamos en las Lamentaciones capítulo 3 que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Jonás había pasado 3 días, y yo voy a punto de terminar. Jonás había pasado 3 días en el vientre del gran pez, viviendo lo que debió parecer una noche interminable. Y a veces así pasa en nuestra vida, parece que es una noche interminable, una noche larga, y nos encontramos en este lugar. Mas sin embargo, en la vida de Jonás, una nueva mañana de redención surgió cuando el Señor lo libró de aquel vientre, de aquel gran pez, cuando la misericordia de Dios llegó a ese lugar. Quizás estás en ese lugar en esta mañana, o aquel que me está viendo en esta mañana, pero créeme, viene una mañana, y esa mañana viene de redención, porque su misericordia es mayor, su misericordia es grande, su misericordia, la misericordia de parte de Dios, hermano, amén, no tiene límites en esta mañana. El único límite que tiene es cuando tú no lo quieras recibir de parte de Dios, pero fuera de ello, si tú lo quieres, si tú lo requieres en esta mañana, su misericordia está aquí. Y hemos tenido grandes servicios, amén, que Dios está hablando, como el servicio del domingo pasado. El Señor está trabajando y sabe dónde se encuentra cada uno de nosotros, y Él quiere demostrar esa misericordia. Él quiere mostrarnos el amor profundo que Él tiene para con nosotros, de todo lo que Él tiene. Lamentablemente vemos noticias y todo lo que ha sucedido a través de esta semana, la noticia de la ciudad de Uvalde, y vemos otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo, y también vemos como aquel hermano, nuestro hermano Elías Limones, cómo perdió su iglesia y todo esto, y cositas así están sucediendo, y muchas veces es fácil, ¿verdad?, como humanos pensar, bueno, Dios ya se olvidó de nosotros, bueno, Dios ya está trayendo su ira contra nosotros, pero hermano, no es así. El Señor está lidiando con su pueblo, el Señor está lidiando con este mundo, porque Él quiere que alcancemos ese perdón, Él quiere que alcancemos esa misericordia. El Señor no quiere que nadie perezca en esta mañana, sino que todos, dice la palabra de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. El Señor hoy más que nunca quiere demostrar su misericordia, lo que significa la misericordia, no solamente con su pueblo, sino con este mundo. Él está llamando en esta mañana, está hablando fuertemente al pueblo, a su pueblo, llamado por su nombre, lavado con su sangre, de levantarnos, porque hay necesidad allá afuera. Hay necesidad, hay gente sufriendo allá afuera y necesitan la misericordia de Dios. Qué vergüenza sería si nosotros nos vamos como Jonás y correríamos al lado contrario. No seamos así. El Señor dice que debemos demostrar nuestro amor aún con nuestros enemigos. Sí, quizás una persona no te caiga bien, es otro asunto, pero el Señor dice, muéstrale misericordia, muéstrale de mi gracia, muéstrale de mi amor. Es lo que tenemos en esta mañana, pueblo de Dios, una misericordia tan grande que nosotros mismos no lo merecíamos. No podemos llegar a un punto como los fariseos, oh, pues ellos son pecadores, ellos son publicanos. Nosotros fuimos un tiempo así, pero por la gracia, la misericordia de Dios, fuimos alcanzados. En esta mañana no importa si has huido del Señor, no importa en esta mañana si te encuentras corriendo, si te encuentras escondiendo. Ya detente en esta mañana de correr del llamado de Dios en tu vida. Detente de esconderte. El Señor sabe dónde estás, hermano. Como decimos, ¿para qué te haces? ¿Para qué nos hacemos? El Señor sabe dónde te encuentras en esta mañana. Lo que debes hacer en esta mañana es buscar ese arrepentimiento, ese lugar de arrepentimiento para que la misericordia de Dios te alcance. Quizás te sientas de lo más indigno en esta mañana, y hay razón, somos indignos delante de Dios. Quizás piensas que nadie se acuerda de ti, pero créeme que hay un Dios que quiere mostrar su misericordia sobre tu vida, ahí donde el lugar donde estás. Estás dolido, lastimado, has sufrido mucho, te sientes solo en esta mañana y agobiado por la vida que has llevado. Hermano, hay una misericordia tan grande que puede cambiar el entorno de tu vida si vienes a Cristo Jesús en esta mañana.
porque su misericordia no se ha terminado. No se terminó, no se quedó allá en el Nuevo Testamento. No, la misericordia de Dios sigue vigente para todo que aquel se arrepienta de corazón y viene a los pies de Jesucristo, va a alcanzar misericordia. El diablo te dice que no, el diablo dice que no tienes perdón, el diablo dice el amor de Dios para ti ya no es posible. No. La palabra de Dios, y Dios dice todo lo contrario. Dios está presente aún en estos tiempos tan adversos, tan difíciles. Si abrimos nuestros ojos, hay una misericordia que va más allá que los cielos. Hay un amor tan profundo que puede cambiar completamente la vida, la mente, el corazón y las vidas de las personas, que aquellos que vienen a los pies de Jesucristo. Pero ¿cómo van a ser cansadas estas personas? Cuando el pueblo de Dios alce la voz y atienda el llamado y demuestre lo que es verdadera misericordia que proviene de parte de Dios. Nuestra humanidad no podemos demostrar esa misericordia, así que necesitamos estar ligados, necesitamos que estar apegados, necesitamos que estar sensibles a la voz de Dios para poder mostrar lo que es verdaderamente la misericordia de Dios. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y sígase gozando en la presencia del Señor.